Hola, buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro tercer live. Hoy tenemos de invitado a Orlando Jorge Villegas. Vamos a hablar sobre un tema súper importante, específicamente para el sector educativo, como lo es la comunicación. Hola Lina, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre comunicación interna, comunicación externa, todo en estos momentos del COVID-19, cómo tenemos que manejarnos, los consejos de cómo manejar la comunicación con nuestras familias, cómo manejar la comunicación con nuestros colaboradores, ¿no? Como líderes tenemos que trabajar y llevar nuestros proyectos, ¿no? Que es lo más importante. Hola Hilda, que nos permita pues lidiar en esta situación. A veces no es el mensaje que enviamos, sino cómo lo enviamos. Por eso siempre es bueno tener personas que nos ayuden en ese aspecto. Con Orlando, AINEP tiene ya casi 4 años trabajando en el marco de la comunicación y él va a ser un aporte muy importante para nosotros en estos momentos donde no sabemos qué hacer, si hablamos, si no hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, porque se puede malinterpretar, se pueden herir sensibilidades cuando realmente queremos comunicar algo en estos momentos. A veces queremos ser solidarios, pero entonces no sabemos, ¿no? Si estamos siendo solidarios o si estamos siendo muy catastróficos o si estamos siendo muy negativos o si en tal caso estamos siendo demasiado positivos. Hola doña Belén, ¿cómo está? Hola Eileen, Inés. Entonces por eso es importante contar pues con orientaciones que nos digan cómo nosotros que vamos a establecer. ¿Qué tal van los acuerdos para el restablecimiento de las clases? Las clases no se han cerrado, señores. Lo que hemos pasado de modalidad virtual, de modalidad presencial a modalidad no presencial, ya sea con métodos virtuales o ya sea a través de guías y envíos de contenidos. Orlando me dice que ya está aquí, pero entonces, Orlando, tú tienes que hacerme la solicitud. Hola Camilo. Entonces, para entonces yo darte el acceso, tú eres el que sabe de esta cosa de tecnología. Entonces no están cerradas las clases, ojo con eso. Sigamos trabajando, sigamos manejando, ¿no? Todo el proceso a través de el contenido. Sigamos manejando todo lo que necesitamos ver. Vamos a ver que Orlando me dice que le envíe. Entonces vamos a dar entrada. Pues sí, entonces me escuchan, porque esto como que se frizó. Ahora no sé si lo paré, no lo paré. Vamos a ver. Señor, usted me va a disculpar, esto de la tecnología no es mucho lo mío. Ya tengo la invitación aquí de Orlando, entonces estoy tratando de dar el acceso. Un momentico. Ahora sí. Tú sabes, Orlando, ¿verdad? Entonces se cambió la cámara y entonces que no te podía, que las uñas no me dejaban, pero nada, ya estamos aquí, que eso es lo que importa. ¿Cómo estás, Orlando? ¿En tu casa? Muy bien, gracias a Dios, sí, en mi casa por el momento todavía. Esperando que podamos salir rápido de todo esto. ¿Y la familia? Está muy bien todo también, gracias a Dios. Orlando, le contaba a nuestra comunidad que ya tú tienes casi 4 años trabajando con todo el equipo de AINEP, ¿no? En la parte de comunicación. Así es, ya, sí, desde el 2016, correcto. Exactamente, o Ujú. sea que cada vez
ustedes ven que hay un tema mediático, ahí está Orlando con nosotros. Orlando, gracias por aceptar la invitación. Y hoy queríamos hablar contigo un tema que de verdad que nos preocupa, y es la comunicación interna, la comunicación externa. Es decir, en un momento como lo que estamos viviendo ahora, como es el tema del COVID-19, tenemos que manejar lo que vamos a conversar con nuestros padres, con nuestro personal, en fin, cómo vamos a manejar el contexto. A mí me gustaría conversar, antes de dar inicio a la más compleja, hacia el exterior, que tú nos orientaras un poquito de cómo nos vamos a manejar hacia lo interno, porque cómo nos debemos dirigir con nuestros colaboradores en unos momentos donde todo el mundo está en ansiedad, incertidumbre y hasta te podría decir que hasta en angustia. Correcto, mira Julia, lo primero es que hacer un pequeñísimo preámbulo. Generalmente las instituciones, empresas, organizaciones tienen un manual de crisis. Un manual de crisis que te da las líneas de cómo debes manejar una crisis, ya sea hacia tu público interno o hacia tu público externo. Yo debo de confesarte como profesional del área y que trabajo con muchos clientes que tienen crisis constantemente, que ningún manual de crisis, y me atrevo a decir que en este país tenía como una de sus categorías de crisis, crisis sanitaria. No la tenía. Y eso es algo interesante por lo cual me gustaría comenzar. Siempre los manuales de crisis te han incluido crisis por tema de seguridad o crisis por información, que es una de las crisis que más recientemente con las noticias falsas y la desinformación están creciendo, crisis por accidentes, crisis, en fin, una serie de categorías, pero yo revisando varios manuales de varias instituciones, ninguna tenía crisis sanitaria dentro de su... Te hablo como empresa, sector privado, porque obviamente el Ministerio de Salud Pública sí trabaja crisis sanitaria, pero como sector privado, muy pocas empresas yo revisando, o casi ninguna, tenía dentro de su categoría una crisis sanitaria, con lo cual a partir de ahora, y esto aplica para los colegios también, los colegios privados, en su manual de crisis, los que tienen, los que no, yo les exhorto que hagan un manual de crisis en estos momentos, incluyan crisis sanitaria, porque ya nos dimos cuenta que es una realidad que ocurrió ahora, teníamos quizás 100 años que no ocurría una crisis sanitaria de esta naturaleza, pero ahora no sabemos si el año que viene o el otro puede volver una crisis de esta naturaleza. Entonces, en nuestro manual de crisis debemos incluir crisis sanitaria. Quiero abrir este preámbulo para entonces entrar en tu pregunta. Nosotros, y esto es muy importante, automáticamente ocurre una crisis. Debemos primero ver nuestros públicos, nuestros stakeholders, los públicos que influyen o son parte de la comunidad educativa. Internamente, tú tienes dentro de distintos tipos de público. Por ejemplo, en el caso de un colegio, tú tienes los maestros, tú tienes el personal administrativo, el personal también que trabaja, los colaboradores del colegio, fuera del personal administrativo y fuera de los maestros. También tienes los padres. Los padres son probablemente, junto con los maestros, los dos stakeholders más importantes de una comunidad educativa a lo interno. Y naturalmente, cuando viene una crisis de esta naturaleza que crea incertidumbre y sobre todo tú estás acostumbrado a una operación de día a día bien cuadrada, recibo el joven o el niño a las 7 de la mañana y se despacha a las 2 de la tarde, 3 de la tarde o a la hora que fuese, esto te altera tu operatividad. Entonces, automáticamente entra una primera crisis. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Gracias a Dios, he visto que la gran mayoría de los colegios privados de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas tiene herramientas tecnológicas que han podido trasladar las aulas al campo virtual. Ahora, los padres, que son, como decía, nuestro stakeholder principal, yo creo que dentro de los colegios, los padres y maestros son los principales stakeholders, porque son las dos llaves dentro de las cuales descansa la operación del colegio. Entonces, a los padres, en estos momentos, es muy importante la comunicación tú a tú. Obviamente, ya estamos en una etapa donde ya las clases están virtuales, pero cuando vuelve a ocurrir una crisis de esta naturaleza, es importante el acercamiento al padre para explicarle la visión del colegio y la visión del sector en torno a la crisis. Comienzan preguntas a los padres: ¿se va a acabar el año escolar? ¿Tengo que pagar? ¿Cómo es la cosa? Y las clases, los profesores, mi hijo, ¿cómo es la computadora? O sea, y es muy importante todas las dudas que tenga un padre, aclararle. Y por eso, Julia, entro con otro proceso importante, y es preparar preguntas frecuentes.
un manual, una guía de preguntas frecuentes. Tú dices, perdón que te interrumpa, nosotros tener colgado en nuestras páginas un manual o un texto donde establezca las preguntas que suele hacer toda la comunidad. Correcto. Y eso, tú tienes dos procesos de hacerlo. Uno, tú naturalmente en tu experiencia como director de un colegio, como maestro o personal que trabaja con los padres, tú ya sabes de por dónde, y muchos de los directores de los colegios son padres también, o sea, que tienen hijos y conocen la naturaleza del asunto. Entonces, tú sabes o estilas ciertas preguntas que por la propia esencia del colegio, tú sabes que van a surgir. Ahora, tú también vas recibiendo preguntas y tú las vas registrando y eso te va a permitir elaborar una guía de preguntas frecuentes de manera que los padres van a poder tener esas respuestas más fácil sin necesariamente tener que esperar una cita, esperar que lo reciba una persona. En estos momentos de distanciamiento social, las herramientas virtuales son la vía de comunicación. Entonces es muy importante que los padres, todas sus dudas sean esclarecidas. Y en una primera etapa es normal que va a haber una comunicación tú a tú, ya sea por teléfono, por una de las herramientas, pero siempre es bueno dejar una guía de preguntas frecuentes para que los padres puedan tener esa orientación del colegio. Me parece muy importante. Y tú recomiendas, Orlando, que esa guía, aparte de tenerla colgada en la web, se utilice también para informarla a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro, mira, las herramientas, los medios propios de un colegio, que son su página web, sus redes sociales, los que tienen plataformas de correo masivos, los que tienen plataformas de clases virtuales, software o herramientas donde también se colocan informaciones. Por todas esas vías, tú debes de comunicar estas preguntas frecuentes. Y yo, Julia, te puedo dar un ejemplo de otro sector, pero que es muy similar, porque también trabaja con un público amplio. Y, por ejemplo, el sector courier. Yo trabajo bastante con el sector courier y hemos tenido casos de empresas de courier que están operando porque están trayendo muchos, son empresas de logística también, están trayendo materiales de sanitarios, alimenticios. Y ante una situación de esta naturaleza, naturalmente los clientes que están esperando paquetes o están pidiendo también elementos sanitarios han estado colapsando las redes haciendo preguntas. ¿Qué hicimos para eso? Elaboramos la guía de preguntas frecuentes, se envió por email, por correo masivo, se puso en las redes sociales a modo de carrusel y también se tiene en la página web. De esa manera ya, por una sola vía, tú puedes instruir a las personas sus principales dudas. Y ojo, Julia, a medida que surjan preguntas que no estén en esa guía, debes de también entrarlas para que se vaya complementando. Ok, Orlando, chulísimo está eso. Mira, muy buena idea. Ahora, una inquietud. ¿Cómo manejar las preguntas que no tienen respuesta? Porque hay preguntas que no tienen respuesta. Sí. Y la gente entiende que tú tienes que tener las respuestas, pero no hay respuesta. ¿Cómo manejar? Vamos con un ejemplo. Sale una noticia en estos días en el Nuevo Diario que dice el ministro de Educación dice que el año escolar se acabará en mayo, por ejemplo. Sí. Esa noticia se riega como la espuma por los grupos de padres, los grupos de maestros, los grupos de todos lados. Pero vamos a suponer en un hipotético caso que no es real la información o que en el caso de INEP no ha recibido esa comunicación de parte del Ministerio de Educación. ¿Qué tú haces entonces en ese sentido? Entonces, INEP tiene, en el caso de INEP, y voy a hablar de INEP, que es algo muy interesante. En el caso de INEP, como es un cuerpo institucional que conglomera varios colegios, tiene esa facilidad de poder comunicarse con las instituciones. Entonces, si en algún caso un padre pregunta y dice, oye, ¿y es cierto o no que las clases se van a acabar en mayo, como leí en el Nuevo Diario? Eso es verdad, eso es mentira, ¿cómo es la cosa? O sea, que pueden ser preguntas que surjan, o quién sabe si hay algún caso de alguno de los que nos están viendo que haya pasado. En ese caso, lo que hay es que, si no tenemos la respuesta oficial en ese momento, debemos de darle un plazo de respuesta, no dejarlo en el aire, no decirle no sé. No sé no es una respuesta en momentos de crisis, okay. sino que en este caso acudir el colegio a la vía institucional que es INEP, y INEP debe de procurar la información correcta con el Ministerio de Educación. Entonces ahí, en un plazo establecido, darle la respuesta al padre, en este caso, o al maestro, o a cualquier stakeholder que fuera. Pero en caso de que no se tenga una respuesta, se debe dar un tiempo de investigación de por lo menos 48 horas. 48 horas, depende del caso también, porque hay casos que pueden durar 72 horas para uno investigarlo.
pero se debe de intentar crear un protocolo donde los casos que no se tenga una respuesta inmediata, por lo menos se le establezca un tiempo de respuesta al cliente, al stakeholder en sentido general, para que pueda saber que su inquietud está siendo investigada. Y Orlando, las respuestas que no son satisfactorias, ¿cómo manejar? Porque ese es otro problema. Ese caso que tú pusiste fue una realidad, a nosotros nos pasó eso. Y eso generó toda una ola de inquietudes, de ansiedad con él. Y cuando tú dices, bueno, sí, investigamos, y la respuesta es que hay que esperar la respuesta del Consejo Nacional. Y la gente se queda como que, y a los 2 minutos vuelven y te pregunta, y entonces, dime del cierre del año escolar. Y tú vuelves y le dices, es que hay que esperar la respuesta del Consejo Nacional de Educación. Pero es que yo no entiendo, Julia. No, Julia, pero es que no puede ser eso así. Pero Julia, y al otro día, cuéntame, Julia, ¿en qué estamos con el cierre del año escolar? Entonces, ¿qué hacer en el caso de las preguntas que las personas no están satisfechos con la respuesta y tú estás dando la fuente original, la fuente real, fidedigna, pero siguen insatisfechos? Mira, hay distintos tipos de stakeholders y esto le doy un consejo también a todos los colegios que nos están escuchando, que hagan también este trabajo. Generalmente, y como los colegios sobre todo aquí, bueno, casi todos los lugares, pero aquí tienen ese componente de amistad entre los directivos y las familias, tú generalmente sabes cuáles familias son tendientes a ser un poquito más impulsivas y a ser también un poquito más hasta dudosas, y que siempre están preguntando y siempre se están quejando y siempre no están satisfechas con nada. Entonces, eso pasa en cualquier negocio, pasa en los colegios. Entonces, yo recomiendo como un primer paso, antes de que venga una crisis o algo, usted haga dentro de su mapa de stakeholder, haga un mapa mucho más focalizado, e identifique esas familias que usted sabe que son familias que no están satisfechas o que nunca tienen, sí, que nunca están satisfechas, que preguntan mucho, que se quejan de todo. Eso pasa, pero haga su mapa y sepa quiénes son. Porque para esas personas, ubíquelo, o sea, microsegmente su población, por ejemplo, de los padres, por ponerte un caso. Y con esas personas que son un poco más difíciles de hacerlas entender, de entrar en razón, naturalmente debe de venir una conversación un poco más directa con ese tipo de personas. Entonces, si dentro del FAQ, las preguntas frecuentes, él no quedó satisfecho con ninguna, usted entonces haga una videollamada con esa familia y escuche todo lo que vaya a decir, entonces aclare de punto por punto, pero directo. Aquí hay un tema psicológico, señores, de que a veces hay personas que quieren que la escuchen, que quieren sentirse escuchada, y que cuando usted la escucha y le da, oiga lo que estoy diciendo, un tema está psicológico esto. Totalmente. Entonces hay padres, con esto no quiero sonar que suene no discriminatorio, pero que hay padres que necesitan una atención más directa del director, del profesor, de quien fuere, porque son personas que por naturaleza, por psicología, son desconfiados, se viven quejando, pero cuando tú te sientas un tú a tú, aunque sea virtual, lo escuchas y le explicas claramente, si no quedan satisfechos, pues entonces el problema es otro. Ahí el problema es otro. ¿Qué yo recuerda como colegio? O sea, aterrizado aquí, a mi sector. ¿Qué yo como colegio debo de comunicar por Instagram y qué no debo de comunicar? Instagram y demás familiares, Twitter, Facebook y demás redes sociales. ¿Qué yo debo comunicar por ahí y qué no debo comunicar por ahí? Mira, las redes sociales, en sentido general, como decía anteriormente, son medios propios. Es decir, es mi periódico, es mi emisora de radio, es mi canal de televisión. Yo soy el dueño de esos canales. Lo ideal es que los canales de comunicación propios sean para dos cosas. Perdón, para dos cosas. Tres cosas muy importantes. Uno, primero, informar. Deben ser los canales oficiales de información del colegio. Donde Pero el colegio... mi papá, no importa. ¿Perdón?
No va a haber otra gente que no es de mi población, de familia. No importa. No, no importa, espérate, porque son 3 funciones. Primera función, comunicar, o sea, informar. Es decir, ya por ahí yo puedo ver o comunicar si tengo inscripciones, si tengo open house, si tengo un field day, en fin, cualquier actividad o información oficial del colegio debe ser también colocada en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la que tengan. Número 2, debe ser el canal de promoción de los colegios. ¿Por qué? Porque tú bien lo dijiste, hay una comunidad o una población que no necesariamente es mi cliente, pero que yo no sé si está buscando colegio. Yo no sé si tiene 2 hijos y se mudó de Santiago a la capital y está buscando dónde. Otra llamada, Julia, disculpa. Entonces, decía, promoción. Tú tienes una población que está buscando siempre dónde colocar sus hijos si están en el mercado escolar. Tú tienes por ahí que promover. Entonces, para promover, tú pones si tus permisos legales tienes de poner fotos de actividades de los niños, el quehacer del colegio, la ventaja diferencial que tú tienes en relación a otros colegios, si tengo un campo de fútbol y yo sé que ahora mismo los padres están buscando eso. Es decir, muestra tu oferta, utilízalo para vender tu oferta, para promover tu oferta. Y número 3, Julia, y muy importante esto que voy a decir, y esto es un mal que padece los negocios dominicanos en sentido general, es el servicio al cliente. Las redes sociales, aunque yo sé que el trato con un stakeholder como el padre es muy personalizado, las redes sociales no dejan de ser un canal de servicio al cliente. Es decir, que si alguien pregunta, si alguien tiene dudas y me hacen una pregunta por mi Instagram, si hacen una pregunta por Facebook, si me mandan un correo, en el caso de correo, si tengo un correo masivo, si en mi página web tengo un área de consultas, es muy importante que los colegios tengan en mente que estas son herramientas de servicio al cliente y como tal deben ser utilizadas como herramientas de servicio al cliente. Y me voy más allá todavía. Con estas herramientas como servicio al cliente, tú puedes crear bases de datos que te permitan identificar posibles clientes, posibles interesados, padres que tienen quizás 2 hijos, uno en mi colegio y otro en otro, y después puede venir a este, por ejemplo. Es decir, debe usarse con ese criterio de servicio al cliente con el fin de crear data, de tener información, perdón, Hijo de que lo ponga en modo avión. Te lo pongo. No, que se cae, se cae. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad que sí, José? Dime. Mira, entonces, es muy importante lo del servicio al cliente, dar respuesta. Y por ejemplo, Julia, aunque estamos en el sector educativo privado de preuniversitario, yo te puedo decir que en el universitario, ustedes no se imaginan lo que funciona en las redes sociales como servicio al cliente. O sea, no se lo imaginan. Es un bombardeo constante de preguntas y hay que responder cada una. Y de ahí surgen guías de FAQ, surgen interacciones, surgen leads, ¿entiendes? Es muy importante esa parte. Pero entonces una inquietud, Orlando. Ahora mismo, ante esta situación, nosotros solemos mostrar nuestros colegios en open house, casa abierta, le tienen diferentes nombres, pero al final de cuentas es invitarte a que vengas a conocer el plantel escolar, a que vengas, veas quizás un momento de clase, yo poder interactuar contigo. Ahora, en esta situación, donde yo no te puedo llamar para que vengas y tú tampoco vas a venir, ¿cómo yo puedo entonces mostrar mi colegio? ¿Cómo yo puedo hacer un proceso de mercadeo única y exclusivamente a través de las redes en que tenga la oportunidad de visitar el plantel escolar solamente por medios virtuales? Mira, hoy día hay un ejercicio que es muy común casi en todos los mercados. Claro, el colegio, como tú dices, tiene un componente que yo quiero ir a ver el plantel. O sea, yo quiero ver si eso que me venden en un brochure, en las redes, es de verdad, si es palpable. Entonces, sin embargo, tú debes de crear un lead, que es lo que yo mencionaba. Señores, la creación de leads es lo más importante para tú generar un cliente final, un consumidor final. ¿Qué es un lead? Un lead es un contacto. Entonces, aquí viene un ejercicio
que ocurre en todos los negocios. Si yo mañana voy a un restaurante o quiero ir a un restaurante, yo me meto primero a ver las redes sociales del restaurante. Totalmente. Si los platos son bonitos, si son atractivos, si tienen la comida que me gusta, si el ambiente es bonito, pero dependiendo de lo que tú quieras hacer, entonces yo voy a terminar yendo al restaurante. Yo le apuesto que todos los que estamos aquí conectados ahora mismo hacemos ese ejercicio. Si yo mañana me voy de viaje, Dios mediante, esperemos que vuelva todo a la normalidad y podamos volver a salir de viaje, a disfrutar de vacaciones. Si yo voy a Barcelona y nunca he ido, yo voy a ver fotos de Barcelona. A ver si es verdad lo que me dicen, que es bonito, que tiene cultura, que tiene arte, que tiene buena gastronomía. Entonces, ese ejercicio pasa con los colegios también. Si yo mañana voy a inscribir un niño, una niña, a un colegio y tengo 3 opciones que me han llegado por referencia. Ustedes saben que en este mundo de los colegios, yo creo que el principal generador de leads son las referencias. Sí, el boca a boca, el boca a boca. Ahora, perfecto, yo tengo criterio propio. Me llegaron 3 leads, 3 boca a boca de 3 colegios. Yo me voy a meter a ver cómo son los colegios. Y ahí hay muchos de esos te genera un lead. Si yo vi que el colegio, por ejemplo, voy desde la estética del Instagram, fotos buenas, buenos diseños, buena estética, que es el valor que representa el colegio. Tu feed representa tu valor. Y ahí veo la foto que tiene cancha, que tiene sala de informática, y lo otro. Yo voy a estar mucho más curioso de querer ir a ver el plantel que si el Instagram o el Facebook o lo que sea no me parece atractivo. Eso es un ejercicio que en el día de hoy es normal para todas las industrias. Es decir, tu carta de presentación, tu tarjeta, ya no es la tarjeta de empresa, son tus redes sociales. Totalmente. Mira, una duda, entonces, ahora entra un tema de cómo yo voy a hablar el público. Donde quizás el padre que tenía en un momento la intención de cambiar de colegio, pues ya no cambia, no sabe si va a cambiar, está como en esa incertidumbre ante la situación y resulta que se me ocurre crear promociones de diferentes tipos, como otros sectores. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es bien visto, válido, que realmente el sector educativo privado desarrolle creatividad en algún tipo de promociones para en el marco quizás económico? Y segundo, si es bueno y válido, si es factible o puede colocarlo en las redes sociales, abrirlo hacia el exterior o esperar que la persona me contacte para yo mostrar ese producto o ese proyecto como tal que estoy haciendo ante la situación actual. Mira, algo muy importante, sobre todo en el manejo de redes sociales, es conocer tu público, identificar tu público y entender cómo llegarle a ese público a través de los medios digitales. Repíteme esos 3 pasos, por favor. ¿Cuáles son? Primero, conocer a tu público y saber identificarlo. Y entonces, generar contenido para llegarle a ese público. Eso es el ABC de las redes sociales. O sea, las redes sociales es conocer a tu público, identificarlo y crearle contenido a ese público. Entonces, si yo estoy buscando, vamos a decir, un colegio bilingüe, que tenga clase de pelota, por ponerte un caso, y una piscina de natación, yo soy público del colegio que tenga eso. Entonces, ese colegio tiene que saber que hay padres en el mercado que están interesados en que sus hijos tengan esas posibilidades escolares. Entonces, yo tengo que crear contenido para llegarle a ese público. Y tengo que, a través de las mismas herramientas digitales o empresas que asesoran, te identifican ese tipo de público. Ya hay muchas herramientas que te permiten lograrlo, microtargetearlo muy específico. O sea, que tú puedes limitarlo bastante bien. Y a raíz de ahí, creando un contenido súper atractivo, tú vas a generar contactos con posibles clientes. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro. O sea, ya hoy día la comunicación es microtargeteada. Ya no es abierta, es decir, que me vea todo el mundo y vamos a ver qué pasa. No, tú tienes que establecer un blanco de público
y estableciendo ese blanco de público, crear contenido para llegarle a ese público, porque tú sabes muy bien que tú quieres que venga un padre que quiera que su hijo nade. El padre que no quiera que su hijo nade, no le interesa para nada tu colegio. Totalmente. Entonces, tienes que crear contenido de valor para atraer a ese padre, para generar un primer encuentro. Y entonces hablando, obviar totalmente cualquier tipo de promoción, facilidad, algo que yo desarrolle, no procede colocarlo en una red social. Repíteme otra vez, discúlpame. Es decir, que si yo desarrollo algún tipo de promoción o algo, eso no debo colocarlo en una red social. Sí, claro, claro, debes de colocarlo. Perdón, a José, si van a haber preguntas, tú las puedes ir colocando en un ratito las veo. Cuéntale, Orlando. Debes de colocarlo y debes de, entonces, targetearlo a tu público. Eso es lo importante, no colocarla y dejarla ahí como si fuera una camisa guindando en el sol para que se seque. No, no, no. Debes de targetearlo. Y por eso, señores, yo insisto y le insisto a mi cliente, le insisto a todo el mundo, las redes sociales hay que pagar publicidad y pagar mucho dinero porque las redes sociales se han vuelto un negocio de publicidad. Y esto es como un bit. A veces tú tienes dos cosas, el que más paga más alcance tiene, o el que tenga un monto y sepa canalizarlo va a tener un mejor alcance. Y ya hoy día las redes sociales son una lucha de algoritmos. Y para tú salirle a tu público, tienes que llegarle. Y para llegarle tienes que invertir en publicidad. Pero yo eso lo incito a todo el mundo. Que hay gente que a veces le tiene miedo a eso. No, 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 no. Es la mejor herramienta de llegarle a tu público, de generar leads. Paga publicidad. ¿Por qué? Porque lo estás focalizando. Y al tú pagar publicidad, le va a llegar a tu público y la gente va a decir, ah, pero mira, ese es el colegio que yo quiero a mi hijo. Y te comienzan a seguir, comienzan a interactuar. Entonces, ese ejercicio es necesario hacerlo. Sí, tú sabes que en este sector se le tiene mucho temor a la publicidad porque la publicidad de tengo niños o que necesito pagar una publicidad para que la gente venga porque mi calidad educativa no habla solo o mi reconocimiento no habla solo, entonces se le tiene temor. ¿Cómo puedes romper ese miedo? Ya que es un sector que por años se ha publicitado con el boca. Eso es muy interesante, mira. El boca a boca, que es quizás la referencia más común para un colegio, para muchos negocios también. Tú estás en una economía que tiene una perspectiva, independientemente de lo que está pasando ahora con el COVID-19, de que sobre todo la clase media, que es un público muy importante de los colegios privados, va a ir creciendo y más personas van a ir entrando en ese sector. Muchas personas de esas no van a llegar por referencia a un colegio. O sea, no es necesariamente que la amiga le va a decir ponlo ahí, sino que van a buscar, van a ver reputaciones. Es otro punto interesante, la reputación de un colegio. Van a ver reputaciones, van a usar algo que se llama Google para averiguar, un señor que se llama Google, que también hay que dedicarle inversión en publicidad al señor Google también. Van a buscar contenido en Google también, que hoy día es quizás el mejor asesor de preguntas que tiene el mundo. Entonces, cuando estén buscando, tú tienes que estar ahí. Porque ya definitivamente el boca a boca sigue siendo un referente. Pero ante la democratización de la tecnología, de la propia clase media, muchas personas no van a llegar a tu colegio por una referencia de un boca a boca, sino porque van a buscar en los buscadores virtuales y los algoritmos son los que le van a decir, mira lo que yo te recomiendo. Entonces, en ese yo te recomiendo, tú vas a querer estar. Totalmente. ¿Y cómo yo construyo mi reputación? En las redes. En las redes. Correcto. Entonces, la reputación virtual tiene varios componentes. Creación de contenido y posicionamiento en los buscadores o en Instagram, en fin, cualquier herramienta. Ahora, el caso de los colegios es muy parecido en parte al caso del sector inmobiliario. Por ejemplo, el sector inmobiliario, si yo me quiero mudar a Arroyo Hondo, yo busco en Google apartamentos en Arroyo Hondo, salvo que yo conozco una constructora. Si no conozco una constructora o quiero ver múltiples opciones, es muy probable que yo vaya o a una página de Instagram que vende varias, o sea, que representa varias inmobiliarias, o voy a Google y pongo apartamento en Arroyo Hondo. Cuando yo ponga apartamento en Arroyo Hondo, me van a salir quizás las principales constructoras o empresas inmobiliarias que están promoviendo proyectos en esa región. Y ahí yo me voy a alimentar de cuál me gusta o cuál no me gusta. Lo mismo pasa con los colegios. Imagínate que yo ponga
y yo puedo hacer un ejercicio ahora mismo en Google que yo ponga colegios en el Distrito Nacional, por ponerte un caso. Si yo pongo colegios en el Distrito Nacional, me van a aparecer varios colegios y después ustedes pueden hacer el ejercicio ustedes mismos. Mi pregunta es, yo estoy consciente que un potencial cliente puede buscar en Google opciones de colegio con esas palabras claves. Reconozco las palabras claves, reconozco los valores de mi colegio como palabras claves. Si yo quiero poner, por ejemplo, colegio, vamos a suponer, yo tengo un hijo que va a ser un futuro deportista y estoy buscando un colegio que se enfoque bastante en el deporte. Colegio con enfoque deportivo en el Instituto Nacional. Yo estoy en esas palabras claves, siendo mi colegio con esos atributos. Entonces, en la construcción de la reputación del colegio, tú tienes que trabajar las palabras claves, los algoritmos, y en la parte digital eso es lo que te va a provocar el posicionamiento. Hoy día todo es algoritmo, sí, es una palabra complicada, lo que sea, pero los buscadores y las mismas redes sociales, el posicionamiento es por algoritmo. Entonces, en esa guerra de algoritmos, tú tienes que estar presente y tienes que estar en los principales puntos. Orlando, descuentos son buenos y válidos. ¿Hasta qué punto un descuento me relaja mi marca? ¿Hasta qué punto yo puedo bajar mi producto por un tema de una crisis? ¿Hasta dónde el miedo me pueda llevar y eso no luego me traiga consecuencias a futuro? Porque yo hoy puedo estar pensando que, bueno, nadie tiene dinero, tengo que hacer un descuento, tengo que buscar la manera de cómo el papá va a entrar aquí. Pero pasó todo, ya en septiembre está todo en calma, está todo el mundo, pero tú relajaste tu marca. Y ya entonces, ¿cómo trabajar eso? Mira, lo de los... Hay formas de tú captar consumidores, clientes. Hay distintas formas. Hay un bono de entrada, bonificaciones, descuentos, hasta premios de lealtad. No digo que sea el caso de los colegios, pero estoy poniendo varios ejemplos de cómo tú puedes captar consumidores, para ponerlo desde una óptica más amplia. Si tú, por ejemplo, buscas la manera de captar un consumidor, si no es un descuento, por ejemplo, tú puedes crear una bonificación. Bueno, ven, paga el año escolar y te sale de cortesía por 6 meses las actividades extracurriculares o extra post horario de clase, por ejemplo. Naturalmente, hoy día el consumidor y en todas las industrias está saturado de promociones, de ofertas. Entonces, yo creo que hay que hacerlo bastante creativo para saber cómo, si tú vas a hacer una oferta en caso de que te toque hacerla, no sea simplemente, yo no lo veo tanto como un descuento. Hay veces que el cliente no busca necesariamente una compensación económica, puede buscar una compensación incluso que le sume al propio niño, o sea, al propio estudiante. Yo pienso en algo como eso, o sea, yo sería una persona que si tú me das, yo te pago el año escolar y tú me bonificas actividades extracurriculares por 6 meses, para mí eso sería algo que me parece muy interesante, porque, wow, o sea, te estoy pagando y encima tú me estás dando un tiempo extra a mi hijo en actividades extracurriculares, que con eso yo puedo seguir trabajando, el niño está aprendiendo más cosas, en fin, no sé, por ejemplo, crear plataformas virtuales de educación continua para los niños fuera de clase. Hay muchas formas, yo creo, que tú puedes compensar para atraer un consumidor sin que necesariamente sea un tema económico. Muchas veces los clientes o consumidores en muchas áreas buscan un bienestar emocional más que un bienestar económico. Lo que tú quieres saber que al final, donde tú estás pagando tu dinero, hay calidad, es seguro, hay bienestar y que tu hijo va a poder seguir creciendo académicamente y personalmente en ese ambiente. Sí, muy interesante. Mira, Orlando, otro problema que tenemos, mira, nosotros pasamos de modalidad presencial a una modalidad no presencial, ya sea por medios virtuales u otro tipo de estrategias que haya podido desarrollar el centro. Y eso ha generado, pues, que las familias entiendan que no hay un compromiso o una obligación con el pago. Entonces, pregunta aquí, Juan, que ¿qué se puede recomendar con relación al tema del pago? Y él lo pregunta específicamente para el año 2020. Pero antes de yo entrar
en la parte de cómo vamos a captar o concretizar la matriculación del siguiente año, me preocupa un poco cómo comunicar la necesidad y compromiso, porque yo sí te estoy prestando el servicio. El hecho, y ojo, hago la salvedad para los colegios que están operando, porque el que hoy no está operando, pues obviamente tiene otra historia. Ahora, yo te estoy prestando el servicio. ¿Cómo yo debo trabajar desde el punto de vista de comunicación? Que el padre entienda que realmente efectivamente yo estoy prestando un servicio aunque el niño no esté dentro de mis planteles físicos y que hay un compromiso con relación al pago. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo me atrevo a decir que la modalidad que han adoptado incluso los colegios de dar clases virtuales es una tendencia que va a marcar hacia el futuro, dependiendo de, claro, cómo los colegios evalúan el rendimiento de los niños desde sus casas. Ahora bien, al final, tú tienes un profesor utilizando un equipo electrónico, utilizando horas laborables, dándole clase a un niño. Los padres lo deben de saber más que todo el mundo porque tienen a sus niños, están al lado de los niños en el momento que están recibiendo clases. Entonces, claro, tú no estás en un plantel escolar, en teoría no estás gastando luz, no estás gastando otras cosas que son gastos propios de los colegios, el niño no está haciendo educación física, pero al final tú le estás cumpliendo con lo principal que es tú lo estás dotando de docencia y le estás dando tareas y lo estás manteniendo ocupado. Yo creo que en esto es muy importante el manejo con el padre de cara a estos días también en mantener esa comunicación con el padre. Es decir, no solamente te doy la clase en Zoom o lo que sea, te lo di y terminé, sino es bueno darle seguimiento a los padres para también escuchar su feedback desde ellos como padres en un aula virtual. O sea, mira, yo siento que mi hijo, no sé, no está prestando atención o no me gusta esta modalidad o porque yo creo que para una justificación, o sea, sería muy torpe quien no entienda que tú le estás dando un aula, que tú le estás dando una clase a un hijo. O sea, sería muy torpe no verlo porque tú lo estás viendo enfrente de ti. Ahora, yo siento que al ser una modalidad nueva por tanto tiempo, con posibilidad de que el año escolar concluya en esa modalidad, hay que darle un seguimiento a los padres. Hagan cuenta de satisfacción, pídale feedback, pregúntele qué usted cree que podemos hacer mejor, qué está fallando, si algo está fallando. Yo creo que es muy importante oír el feedback de los padres en este momento, porque de esa manera cualquier inquietud o queja que ellos tengan de la modalidad se puede corregir. Entonces, hay que dar un seguimiento constante. Plantéense en sus escuelas, sus colegios, hacer una encuesta de satisfacción de la modalidad virtual. Si los padres entienden que están siendo, que los niños están dando rendimiento, si los profesores lo están haciendo bien, si las materias se están aplicando correctamente, hágase su encuesta de satisfacción y consúltele a su principal público, a su consumidor principal, si entiende que esta modalidad está funcionando. Porque de esa manera usted va a poder entender realmente si existe alguna queja, alguna insatisfacción de lo que pueda conllevar a, bueno, para mí no están dando clases o para mí lo estoy pagando en balde. Haga su encuesta de satisfacción, déle seguimiento al padre y vea si el rendimiento del niño está siendo adecuado, porque al final el indicador de resultado para el colegio dentro de esta modalidad es el rendimiento del niño. Claro, salvo que sea un niño que tiene déficit de atención o lo que sea, casos que ya conocemos. Pero mira eso con sus padres, pídale feedback. Hay miles de modalidades. Hablamos de encuestas, podemos hacer cartas, en fin, lo que sea, una conversación tú a tú por Zoom, por cualquier herramienta, pero analícelo porque yo creo que cualquier queja debería venir acompañada de un feedback bien hecho para poder tomar cualquier corrección de lugar. ¿Y en qué momento yo debo o por cuál vía yo debo recordar el pago? Esta situación vino a detonar a mediados de marzo. Es decir, que probablemente hay entidades que arrastren marzo, estén arrastrando abril y no sepamos qué pasará con mayo. ¿En qué momento y cómo yo debo hacer ese recordatorio? Bueno, naturalmente estamos viviendo una situación de día a día, básicamente. No tenemos información de si estamos en la curva, de si la curva ya pasó, si llegó, si no ha llegado.
se aprobaron 17 días más de estado de emergencia. Esto es algo del día a día. El año escolar creo que se acaba en junio, ¿verdad? Si mi memoria no me falla. El mediado de junio, 15 de junio. 15 de junio. Yo creo que los colegios como sector deben, según mi opinión particular, aplicar ya una iniciativa que dura hasta el año escolar completo. O sea, ya lo que quedan al final son 2 meses de año escolar. Hay un mes más seguro que vamos a estar virtual. Eso no lo despinta nadie, básicamente. Yo creo que los colegios como a nivel institucional, veo que Dolores dice que se va a aumentar a 25, creo que son los días de estado de emergencia, pero se aprobaron 17 solamente. Congreso y Cámara de Diputados, Senado y Cámara de Diputados. O sea que en teoría, igual, vamos hasta final de abril, inicio de mayo. Sea como sea, ese es el panorama. Yo lo que creo es que para brindarle alguna certeza a los padres del fin del año escolar, yo diría que se tome una resolución de la asociación con todos los colegios de cómo culminar el año escolar, porque eso le va a brindar un poco más de tranquilidad dentro de toda la incertidumbre que se vive en estos momentos. Eso es lo que yo creo que si yo fuera, una opinión muy personal, eso fuera lo que yo haría. Orlando, ¿y cómo manejar las objeciones? Es decir, bien, ya, tú no hay problema, pero yo te estoy acordando que tenemos un compromiso. Y olvidémonos del caso si tú estás suspendido o no estás suspendido, porque obviamente esos son casos sui generis. Sino simplemente la persona que ahora mismo dice no quiero pagar porque no sé si cuando hay temor, el dinero suele dar seguridad. Entonces, tener dinero en banco te da seguridad, aunque a lo mejor no te sirva para nada, pero bueno. Cómo manejar las objeciones en el momento de lograr quizás un manejo empático y solidario, porque yo entiendo que tú tienes situaciones, pero yo también tengo las mías. Yo tengo, como tú señalas, una empleomanía activa, trabaja, incluso hemos tenido debates donde se ha llegado a pensar que están trabajando más, porque es un reto. Esto es un desafío de seguimiento, de guías, de trabajo, en fin, como tú dices, quizás estoy preparado, pero nunca había estado tanto tiempo. Entonces, ¿cómo manejar las objeciones en el momento donde incluso hasta mediáticamente encontramos ataques de cómo en estos momentos ustedes están cobrando, cómo en estos momentos ustedes están pensando que se pague colegiatura, cómo en estos momentos? Y tú simplemente estás diciendo, sí, pero yo tengo un grupo de empleados que su salario también son las cabezas de su casa, están devengando un servicio, están trabajando. ¿Cómo yo lograr ese equilibrio ante estas presiones que están sucediendo y ataques mediáticos? Porque te puedo decir que incluso a nosotros mismos a través del Instagram de la asociación, nos informa la persona que lo maneja, dice, mira, aquí llegan una serie de preguntas, que esto es injusto, que no es justo, que cómo están cobrando, que cómo es posible, entonces, ¿cómo lograr esto? Mira, la verdad que es una situación tan delicada que la misma respuesta a una objeción es muy delicada. Porque estamos en una situación nacional donde muchas personas ven sus ingresos afectados, otras empresas están inoperantes y otras no están operando ni siquiera al 50%. Entonces, obviamente hay señales de desesperación, ojo, quiero decirlo, son normales en esta situación, son normales que una persona vea sus ingresos afectados y diga, wow, encima tengo que seguir pagando una serie de cosas. Eso es totalmente normal. Ahora, ¿cómo manejar la objeción? Es lo interesante. Yo creo que dada la situación, debe de primar el consenso. Cuando digo que debe de primar el consenso, se debe de ver cada caso minuciosamente. Yo creo que en este caso no aplicarían, o puede ser, habría que ver la naturaleza de cada caso, pero yo creo que habría que ver cada caso en particular, ver cuál es la realidad. Perdón, ver cuál es la realidad. Y así de esa manera poder llegar a un acuerdo con cada padre. Lo ideal no es que esta crisis se me lleve un consumidor. No, porque viene otro año escolar.
Y yo quiero que ese... Perder el cliente. ¿Cómo es? No perder el cliente. Correcto, no quiero que se me vaya mi cliente. Entonces, naturalmente, viene otro año escolar. Por eso yo creo, y voy a decir algo que quizás no sale de la idea central, pero va al origen de lo que en mi juicio yo he dicho que es algo que se ha manejado mal, y es que dentro del programa FASE debieron de calificar empresas como los colegios privados. Nosotros estamos calificados. Nosotros Ah, no, bueno. Bueno, sí. entonces, ok. No, nosotros no fuimos excluidos. El sector que fue excluido fue universitario. Ah, fue el universitario que fue incluido. Bueno, yo Sí. creo que el sector educativo completo debió verse incluido, y no solo en el programa FASE, no, no, no. Yo creo que el sector educativo debe tener un régimen especial en estos momentos, porque tú tienes un consumidor, que son los padres, que son familias, no es un cliente corporativo en la mayoría de los casos, que está viendo sus ingresos afectados. Entonces yo creo que el Estado debe buscar una solución integral al sector educativo fuera del plan FASE, fuera del programa FASE, para que los colegios y las universidades pudieran seguir operando sin ver afectado necesariamente al consumidor. Entonces, como eso no ocurrió, simplemente estoy dando aquí lo que para mí hay un mal de fondo dentro de todo esto. Sí, yo creo que cada caso debe de evaluarse e intentar buscar una solución para cada caso, si no son casos genéricos. Pero eso va a ser algo que debe de verse al dedillo y muy meticulosamente por caso. Orlando, aquí preguntan, ¿qué impacto podrá tener en los padres que ya han pagado crear nuevas facilidades para los demás? Pero más importante aún, ¿cómo abordar esto con los padres? Cuando él se refiere a facilidades, ofertas, promociones, descuento, en fin. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es decir, que qué impacto, que si esto pudiera tener un impacto negativo, yo crearle nuevas facilidades al papá que no me ha pagado versus el que ya me pagó, si no puede generar cierto malestar. Sí, mira, naturalmente debe de haber casos donde el padre pagó el año escolar completo, me imagino que casos así, y hay casos donde los pagos han sido prorrateados por X y razón. Yo creo que en estas circunstancias no debe de existir necesariamente dos padres, el que me pagó y el que no me pagó, para no desvirtuar al final, vuelvo y repito, la intención de mi cliente, de mi negocio, que es que todos mis clientes se queden. Esa es mi intención final, que todos mis clientes se queden. Yo no sé si el que me pagó, oigan bien, yo no sé si el que me pagó este año escolar completo me lo pueda pagar el año que viene, después de esta crisis. O sea, no lo sé. Entonces yo creo que todos los padres deben ser vistos como uno en este momento. Y aplicar los retroactivos también. Exacto. Entonces, es muy importante no tener cuidado con que no se malinterpreten las cosas al momento de tratar el padre que pagó el año completo o el padre que no ha pagado el año completo. Lo que yo sí creo es que dentro de las medidas de la posibilidad de buscarle soluciones a los padres que no han podido pagar o que se están quejando del pago, o sea, esto ya es un caso de laboratorio en el sentido de que se debe ver uno por uno e intentar buscar una solución de consenso para no afectar tu clientela. Ok, eso es muy importante, Orlando. Nos quedan 5 minutos de esta participación y me gustaría que para poder ir cerrando y concretizando, nos des 3 recomendaciones para comunicación interna, tres recomendaciones para comunicación externa y 3 recomendaciones de cómo debemos mercadear nuestro producto de nuestras instituciones ante esta situación. Te puse ahí los 3 escenarios conjuntos para ir agotando ya los 5 minutos que nos quedan. Perfecto, mira, primero, sobre la comunicación interna, siempre mantener una información permanente con los padres y los maestros, que son las dos personas que nos pueden orientar de cómo va el día a día del colegio. Segundo, hacer esas encuestas de satisfacción hasta con los profesores. ¿Cómo se sienten los profesores con la modalidad virtual? ¿Están viendo el rendimiento de los estudiantes? ¿Están enviando su tarea? O sea, midamos el rendimiento de estudiantes y de maestros y estudiantes en esta nueva modalidad como un mecanismo de comunicación interna. Y número 3, informar a todos mis colaboradores, maestros, personal administrativo, los padres, mis stakeholders internos, de las medidas que se vayan tomando a propósito del COVID-19 para evitar la desinformación. Es muy importante combatir la desinformación. Entonces, siempre es bueno actualizar a mis colaboradores y stakeholders de la situación de mi colegio dentro del COVID-19. Número 2, al público externo.
hay un año escolar que viene. O sea, viene un otro año escolar. Entonces, hay que seguir promoviendo el valor agregado, en fin, la oferta escolar. Hay que seguirla promoviendo independientemente de esto, porque tarde o temprano la economía se va a reaperturar y todo no volverá a la normalidad jamás. Este va a ser un mundo diferente, pero esta industria seguirá y seguirá y va a crecer porque más personas van a buscar ofertas académicas privadas. Entonces, mantenga su promoción. Número 2, mantenga sus canales de comunicación activos, no lo desactive. Sigue informando de lo que su comunidad escolar está haciendo, aproveche las lecciones aprendidas, comuníquela, infórmela. La gente quiere ver cómo el sector educativo ha evolucionado ante esta realidad. La gente lo quiere ver. Y número 3, como AINEP, como institución madre de muchos, de la gran mayoría de los colegios privados, que mantengan las posiciones oficiales del sector ante el COVID-19 para los stakeholders externos, sector gubernamental, sector financiero, en fin, los sectores involucrados en la comunicación externa de los colegios y del PROPENE. Y la última era la 3 ¿Cómo recomendaciones. mercadearnos? ¿Cómo movernos ahora? Sin los open house. Miren, ok, entonces, la verdad que el COVID-19, 2 minutos. el COVID-19 va a traer o va a producir o debe de producir más creatividad en la forma de hacer las cosas. Promueva los valores de su colegio en las redes sociales. Busque forma creativa. Hagan estos lives que son muy buenos. Por ejemplo, los colegios, yo los invito a que lo hagan, que cuenten su experiencia de cómo ha sido dar clases bajo esta modalidad, cómo han descubierto las herramientas tecnológicas. O sea, hay que ser creativos. Número 2, también, yo creo que en este momento la gente quiere ver las caras detrás del trabajo, es decir, los profesores, los maestros. Los maestros son parte de estos héroes, de este nuevo patriotismo que ha consagrado el COVID-19. Enseñe a sus maestros, enseñe lo que están haciendo, póngalos a que la gente lo vea, la gente quiere ver cómo se están dando estas clases. Entonces yo creo que es importante enseñar a mi personal, que es un valor agregado de mi institución, enséñenlo en estos momentos. Y por último, de cara a esta realidad, donde viene una crisis económica que mal que bien va a durar por lo menos un año y pico, reactivarse la economía como nosotros la habíamos visto, piense en ofertas atractivas para sus colegios. Viene un año escolar, la gente va a seguir yendo a los colegios, pero busca una manera de reencontrarse con su consumidor sin que solamente sea una factura. Es decir, lo que dije ahorita, procure bonificarle, procure crear un atractivo, algo diferente, que no sea necesariamente económico, algo que promueva bienestar emocional, un valor agregado. Busca un valor agregado para promover la inscripción al año escolar en este próximo año. Bueno, Orlando, muchísimas gracias, un abrazo. Y tú sabes que tú eres de INE. Orlando tiene un proyecto, señores, tenemos que apoyarlo. Hablamos de eso después. Un abrazo. Bye, gracias, Julio. Bye. Un abrazo a todos.